Hola, hoy vas a aprender un método para poder calcular seno, coseno, tangente de 60 grados y seno, coseno y tangente de 30 grados sin usar calculadora. Este método y estos números son importantes que te los aprendas porque en la mayoría de los exámenes de admisión te los van a preguntar. Así que empezamos. Primero vamos a trabajar con un triángulo equilátero. Cada lado de este triángulo va a medir una unidad. Recuerda que los ángulos internos de todo triángulo equilátero miden 60 grados. Ahora, vas a tomar el punto medio de uno de sus lados y vas a construir una recta que salga al vértice opuesto. Como estás tomando el punto medio, estos segmentos van a medir la mitad, es decir, van a medir un medio. Por propiedades de los triángulos equiláteros, resulta que esta línea que va a salir desde el punto medio hasta el vértice opuesto va a ser una altura, es decir, va a tener un ángulo de 90 grados. Otra característica de los triángulos equiláteros es que esta altura va a bisecar el ángulo que está en B, es decir, lo va a partir en dos partes iguales. Entonces, como el ángulo en B mide 60 grados, cada uno de estos ángulos va a medir 30 grados. Así vamos a obtener dos triángulos escalenos, cuyos ángulos son 60, 90 y 30 grados. Ahora, vamos a trabajar solo con uno de estos triángulos escalenos. De este nuevo triángulo tenemos la siguiente información. La hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, mide 1. Uno de los catetos adyacentes al ángulo de 90 grados mide un medio y el otro ángulo mide 30 grados. Ahora, queremos calcular cuál es esta distancia, es decir, cuál es la medida que tiene el otro cateto. Como tenemos un triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. No pierdas de vista que queremos encontrar la medida de este cateto. Entonces tenemos la medida de este cateto, que es la desconocida, al cuadrado, más un medio al cuadrado, que es la medida de este cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado y esto es igual a 1 al cuadrado. Vamos a elevar las cosas que podemos elevar al cuadrado y esto nos da la cantidad desconocida al cuadrado más un cuarto es igual a un medio. Y aquí recuerda usar la ley de los exponentes para fracciones. Ahora, despejando la cantidad desconocida, tenemos que la cantidad desconocida al cuadrado va a ser igual a 1 menos un cuarto, es decir, la cantidad desconocida al cuadrado es igual a 3 cuartos. Aquí nada más estás restando las fracciones. Entonces, para obtener la cantidad desconocida, tenemos que sacar la raíz de 3 cuartos. Y para obtener la raíz de 3 cuartos vamos a hacer uso también de las leyes de los exponentes para fracciones y obtenemos que la raíz de 3 cuartos es igual a la raíz de 3 entre la raíz de 4. La raíz de 3 es un número irracional, por lo tanto lo dejamos así, y la raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, la cantidad desconocida, es decir, la medida del cateto que nos falta, es igual a raíz de 3 entre 2. Ahora ya tenemos todas las medidas de este triángulo y estamos listas para calcular seno, coseno y tangente de 30 grados. Recuerda que para calcular seno de un ángulo debemos de dividir el cateto opuesto a este ángulo entre el valor de la hipotenusa. Este procedimiento solo lo puedes hacer sobre un triángulo rectángulo. Entonces, seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es igual a un medio, entre la hipotenusa, que es igual a 1. Entonces vamos a tener un medio entre 1 y eso es igual a un medio. Por lo tanto, seno de 30 grados es igual a un medio. De forma análoga, coseno de 30 grados va a ser igual a lo que obtenemos al dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso tendríamos que dividir raíz de 3 entre 2 entre 1, que es el valor de la hipotenusa, y eso va a ser igual a raíz de 3 entre 2.
Por último, para calcular tangente de 30 tenemos que dividir seno entre coseno, que es lo mismo que dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso va a ser igual a dividir 1/2 entre raíz de 3 entre 2. Esto por las leyes de división de fracciones o la ley del sándwich, como la conozcas, es igual a 1 entre raíz de 3. Ahora toca el turno de calcular los valores para coseno, seno y tangente de 60 grados. Vamos a voltear este triángulo para que sea más fácil su lectura. Tenemos que coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo de 60 grados en este triángulo es el que tiene el valor de 1/2, por lo que vamos a dividir 1/2 entre el valor de la hipotenusa, que es 1, y vamos a obtener que coseno de 60 grados es igual a 1/2. Para calcular seno de 60 grados debemos de dividir el valor del cateto opuesto al ángulo de 60 grados entre el valor de la hipotenusa, y es así como obtenemos raíz de 3 entre 2. Por último, para calcular la tangente de 60 grados, recuerda que debes de dividir el valor del cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, raíz de 3 entre 2 entre 1 entre 2. De nuevo, por las leyes de división de las fracciones, esto es igual a raíz de 3. Entonces hay dos opciones: aprenderte los valores de seno, coseno y tangente de 60 grados y seno, coseno y tangente de 30 grados, o aprenderte esta forma, que es realmente muy sencilla para poder obtenerlos en caso de que se te olviden los valores. Si tienes algún comentario o duda, por favor déjanos algún mensaje y nosotros te contestaremos. Muchas gracias.